Bueno, y usted está lista o listo para alguna intervención, cirugía, y de repente le dicen la epidural, la inyección de bloqueo o la raquidia. ¿Qué piensa usted cuando el doctor está apuntando alguna de ellas para ponérsela? Uno dice, bueno, ¿para qué sirve cada una? A esto nos vamos a dedicar el día de hoy con el doctor Danilo Solera, que nos acompaña hoy. Él es anestesiólogo. Doctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, con todo gusto. Doctor, hablemos primero de la epidural. ¿Para qué sirve este tipo de anestésico? Bueno, la epidural es un procedimiento que se utiliza para colocar anestesia usualmente de la cintura hacia abajo. Cirugías pélvicas, por ejemplo, cesáreas, incluso partos. Utilizamos la epidural. Básicamente consiste en aplicar un anestésico local que va a actuar en todo el paquete nervioso del sitio donde se inyecta hacia abajo. ¿Todos somos candidatos para una epidural, doctor? Todos somos candidatos. ¿Cómo y con qué aparatos o instrumentos se aplica una epidural? Bueno, hoy en día han evolucionado muchísimo las técnicas, las agujas con que se aplica, incluso la forma que se hace la inyección, hasta puede ser guiada por ultrasonido. Entonces, el sitio que se va a aplicar es muy exacto. Siempre ha existido una serie de mitos y temores en cuanto al tipo de anestesia, sobre todo porque se aplica en la espalda. Pero hoy, como le digo, en la actualidad es muy seguro y las agujas han evolucionado mucho, de manera que prácticamente no hay ninguna posibilidad, en manos expertas, por supuesto, de causar ningún daño. Y los efectos sí son realmente importantes y sobre todo beneficiosos para el tipo de cirugía. ¿Alguna de esas es la de la epidural, doctor? Sí. ¿Me la podría mostrar? El equipo actual de epidural, bueno, viene completamente descartable, completamente estéril, y las agujas que se utilizan van a ser específicamente para el tipo de anestesia que vamos a aplicar. La aguja de epidural, la gente la ve y le parece que es... ¿cómo no? Por Dios. Parece que es un poco grande, grosera, pero tiene una característica que mucha gente no conoce. Dígame. Y es que esta aguja no produce daño. ¿Cómo así? Porque uno puede prácticamente inyectarse y no perfora. La disposición, depende del tamaño de la persona y del sitio donde se va a poner. La disposición de la punta es totalmente roma y no permite o facilita la introducción, pero no produce daño. Uno puede prácticamente punzarse, que no, claro, si lo hace con mucha fuerza, por supuesto. Déjeme para verla, claro, asusta. Bueno, yo me he puesto la epidural bueno, yo no, ¿verdad? Ustedes, me la he puesto varias veces, pero quiere que le sea honesta, nunca había visto la aguja. Es que uno no se Creo que si lo hubiera visto, me hubiera dado uno no se le enseña a los pacientes por esa misma razón. Sí, por esa pero es muy importante porque usualmente cuando uno coloca anestesia epidural, que hay que diferenciarla de otro tipo, que es la raquidia. ¿Qué es? ¿El contenido es más fuerte, más poderoso? La cantidad que se coloca es más grande. Se utilizan jeringas un poco más grandes, con volúmenes más grandes. Pero también algo muy importante es que en algunas personas, sobre todo en algunas cirugías prolongadas o en los partos en los cuales uno creo que ahí tenemos la epidural precisamente. Aquí está la forma en que se coloca. Esta es la aguja, es exactamente igual a esa. Sí, correcto. Pero tiene esa característica de ser en esa forma, incluso tiene unas marcas donde uno sabe hasta dónde penetra. Sí, tiene unas marquitas aquí, ¿esto es por Normalmente no penetra todo, esto es probablemente un paciente un poquito grueso. Eso le iba a decir, porque esa ya va casi que a la mitad, ¿verdad? Sí, pero le decía, tiene que tener esa forma porque a través de ella colocamos este tipo de tubito, es un catéter, para a través de él seguir inyectando anestesia cuando uno considera que es necesario por procedimientos prolongados. No es una sola inyección, entonces, ¿lo dejan la conectado? Epidural puede ser hecha una sola inyección. Ok. Cuando se coloca una sola inyección, uno tiene que saber que tiene un límite de tiempo. Entonces, que le va a pasar el efecto. Usualmente, hay muchos tipos de anestésicos, pero lo normal es que no sobrepase a las 2 horas. Entonces, en cirugías más cortas, largas, aguanta, digamos. Perfectamente puede hacerlo. Doctor, cuando hablamos de epidural, ¿pudiera eventualmente darle alergia a alguien? ¿Este tipo de anestesia o no? Ese es otro mito. Antes, hace muchos años, cuando existía algún problema, la gente lo achacaba a la anestesia. Además, de hecho, 20 años para atrás, en el 90% de los casos, cuando existía algún problema, decían que fue por la anestesia. Hoy en día,
en el 90% de los casos, cuando existe un problema que ya casi no existe, no es por la anestesia. Y lo que menos tienen los anestésicos es que generen alergia. Lo que pasa es que una explicación sencilla Fácil. para la gente, cuando hay algún problema le dicen, ups, hizo alergia a la anestesia. Pero realmente los anestésicos prácticamente no causan alergia. Ok, tenemos entonces la epidural, pero también está la raquidia. ¿En qué casos se utiliza la raquidia? ¿Para qué tipo de pacientes o para qué tipo de intervenciones? La epidural, como le mencionaba, se utiliza en algunos casos muy específicos porque tiene algo, una característica, y es que no bloquea completamente la sensibilidad. ¿Cuál bloquea es esa? la epidural. La epidural, ok. Bloquea la sensibilidad al dolor y bloquea algo de los movimientos, no bloquea completamente los movimientos. Entonces hay cirugías en las cuales uno necesita, o el cirujano necesita que el paciente esté completamente bloqueado, completamente anestesiado, insensible y que no se mueva. O sea, la raquidia es completa, o sea, ahí queda Exactamente. uno totalmente adormecido. Exactamente. ¿En qué parte se pone la raquidia? Se pone exactamente en el mismo lugar. Lo que pasa es que la epidural, como uno puede hacer una cirugía, una anestesia más larga, tiene la ventaja de que uno puede colocar el catéter. Después Claro. de colocar la agujita, se saca la aguja y le queda el tubito, Para el seguir catéter para seguir poniéndole. aplicando. Ok, la raquidia se pone en el mismo sitio anatómico en la piel, pero un poco más adentro. Ok. La aguja es completamente diferente y lo que se hace es que se llega directamente donde está el líquido. Ahí tiene la aguja, doctor, sí. de la raquidia, nada más para poder compararla. Uy, es mucho más flaquita. Esta aguja es tan delgada que Sí. para colocarla en la piel necesitamos de otra agujita. Esta es la raquidia, Sí. esta es la epidural. Ajá. Casi no se percibe, pero aquí es bastante más gruesa la epidural. Sí, sí. Ajá. Y hay otras para raquidia muchísimo más delgadas. Hay unas que son más o igual de delgadas que un pelo. Por ejemplo, esta es un poquito más delgada. Híjole, pero Es es un 10 mal- veces más grande, Sí, más larga. lo que pasa es que todas estas tienen la característica de que son, la punta es bastante roma. Es más, a esta se le llama punta de lápiz, porque es una punta que no es filosa. Ok. Y, como le mencionaba, se le llama raquidia o espinal porque uno va a ponerse en contacto directo con el líquido céfalo-raquídeo, el líquido que está dentro de la dura madre o en contacto con la médula espinal. Entonces uno llega hasta contacto con la médula espinal con este tipo. Ok. La diferencia Ajá. está en que la raquidia bloquea completamente la sensibilidad, todos los movimientos. Ahí pueden pero- actuar con total tranquilidad, Exactamente, pero solo se puede utilizar o se debe utilizar una sola dosis. Entonces tenemos que calcular El tiempo de la cirugía. Ok. Claro, por supuesto, ahora hay anestésicos que su efecto es bastante prolongado digamos. Ajá. y además hay algunas drogas coadyuvantes para que el efecto se prolongue. Ahora, doctor, el bloqueo, digamos, la inyección de bloqueo, ¿cuál es y para quiénes sirve? Bueno, eso es otro concepto que confunde. Todo lo que se utilice con anestesia local, anestésicos locales, son las drogas que actúan directamente bloqueando la conducción de los nervios. Sí. Uno lo pone el anestésico en contacto con los nervios, con la conducción nerviosa. La conducción nerviosa es la que hace que la gente sienta, que se mueva, que todos los funciones del organismo tienen o están relacionados con los nervios. La conducción nerviosa, que es conducción eléctrica. Los anestésicos locales, y existen muchos tipos, una gran gama de anestésicos locales y técnicas, si se colocan en un nervio, en una raíz, en un paquete de nervios, o por ejemplo como el caso de la raquidia y la epidural, en un lugar donde se bloquea completamente todo, esos son los bloqueos. Entonces el bloqueo puede ser un bloqueo en la piel, que se duerme solo la piel para una herida, una cosa así, para quitar un lunar, etcétera. Eso es un bloqueo de piel. O puede ser un bloqueo de un paquete de nervios. Ahora se utiliza mucho cirugías, por ejemplo, de hombro, que se bloquea solo el hombro o se bloquea una pierna o parte de la pierna. Esos son bloqueos también. Bien. Ahora se utilizan mucho los bloqueos en cirugía ortopédica también, Exacto. guiada por ultrasonido, para localizar exactamente el nervio que uno va a bloquear, claro. y para que se pueda realizar la cirugía. También hay técnicas para el dolor después de la cirugía. Entonces se aplican otras sustancias parecidas o diferentes a los anestésicos locales
para que continúen haciendo efecto durante mucho tiempo y la persona después de la cirugía no tenga dolor. Que eso es una maravilla, ¿verdad? Porque verdaderamente cuando hacen un bloqueo, por ejemplo, a mi hija le pasó que le operaron el tobillo, le hicieron el bloqueo, pero también sabíamos, bueno, yo no tenía exactamente conciencia de qué era, pero sabíamos que por unos días la pierna todavía no iba a responder bien y iba a estar de alguna manera controlado el dolor, ¿verdad? Dependiendo de cuán grave fuera. Ese es el efecto. La cirugía ortopédica y la cirugía ginecológica, por ejemplo, son de las cirugías más dolorosas. Y mucha gente no sabe que uno utiliza anestésicos locales o sugiere, por ejemplo, una raquidia o una epidural, no solamente para la cirugía, para facilitar la cirugía, sino para el control del dolor postoperatorio. Es una diferencia muy grande. Una cirugía, la misma cirugía realizada sin anestésicos locales y con anestésicos locales, la persona que se le pone anestésicos locales después de la cirugía no va a tener tanto dolor. Y la persona que no se pone anestésico local, ejemplo, que se duerma con anestesia general, pasa la anestesia general y un poquito después ya tiene mucho dolor. Por supuesto. Pero entonces, esto es un arma muy importante que no hay por qué tener ningún temor. Sí es cierto, es una inyección, pero incluso hay personas que son muy nerviosas a las inyecciones, me incluyo, que si quieren ponerse un anestésico local, primero se le puede poner un sedante. Claro. Un sedante suave que no se dé cuenta de la inyección, sobre todo los hombres. Yo a los hombres, más cobardes en eso, a los hombres les sugiero que se la pongan. Que se pongan un sedante antes de la inyección. Porque no pasa nada, es otra cosa. Si la persona se mueve, porque muchas personas dicen, me van a poner una epidural, una raquidia, y si me muevo voy a quedar inválido, voy a tener problemas. Sí, no pasa nada. Es un mito. El asunto es que si se mueve, pues hay que volverlo a punzar. Okay. Entonces, lo ideal es que la persona esté tranquila, que no se mueva. Es una inyección como cualquier otra en cualquier parte del cuerpo. Se pone ahí porque ahí es donde hace efecto, pero como les menciono, no hay por qué tener ningún temor. Las agujas ciertamente algunas son muy gruesas, pero no. Pero ya vimos que el sitio donde se pone no causa ningún problema. Doctor Solera, muchísimas gracias, de verdad que sí, que uno le tiene miedo, pero yo creo que con más información y muchísimo más ubicados uno va con más calma, ¿verdad? Claro que sí. A pesar de todo, porque también ir a una cirugía pues siempre trae su miedillo. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Que pase un feliz día. Igualmente, muchas gracias. Bien, nosotros continuamos, ¿sí?